Celebramos hoy la 20ª edición del Pregón Nazareno, una semana ya después de iniciada la Cuaresma. De nuevo, la Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno anunciará por boca de su pregonero los actos y cultos que en este templo se han de desarrollar y desde el que partirá el miércoles santo el Señor, representado grandiosamente en nuestros sagrados titulares, el Vía Crucis procesional que recorrerá la Vía Dolorosa desde el Pretorio hasta el sepulcro de Arimatea en esta Jerusalén vallisoletana. Y lo hará, como seguramente todos los presentes saben, 100 años después de aquel primer Vía Crucis ideado e impulsado por el obispo auxiliar Pedro Segura. Este hecho, que a todos los nazarenos debe llenarnos de orgullo, está marcado en esta Cuaresma. Pero no olvidemos la ineludible cita que pasado mañana, primer viernes de marzo, todos tenemos con Jesús Nazareno en el tradicional besapié, este año ya en su casa. En este 2020 contamos con una de las personalidades más conocidas y reconocidas de cuantas viven en nuestra provincia. Joaquín Díaz González nació en Zamora en el año 1947, pero a los 4 años se trasladó a Valladolid junto a su familia, donde completó el bachillerato en el Colegio de Nuestra Señora de Lourdes. Inició los estudios de Filosofía y Derecho, pero fue su vocación por la música, especialmente la música popular, la que marca la vida de nuestro pregonero. Desde muy joven participó en escolanías y grupos musicales. Con 16 años formó su primer grupo de música folk, dedicándose desde los 18 años al estudio y expansión de la cultura tradicional, dando recitales y conferencias en algunas universidades de España, América y Europa, así como en teatros, ateneos y otros ámbitos. En 1975 decide abandonar sus actuaciones y dedicar su tiempo a la investigación, estudio y difusión de la cultura tradicional. Recorriendo numerosos pueblos de Castilla y León y en contacto con sus habitantes, recogió, registró y recopiló todo un legado inexplorado e ignoto sobre la tradición y cultura populares. Son numerosas las publicaciones que Joaquín Díaz tiene en su haber, pero podemos destacar la investigación y divulgación del romancero como uno de sus trabajos más intensos, al igual que los temas sefardíes, los romances de Ciego y la literatura de cordel. Durante su trayectoria ha recibido numerosos títulos y menciones, como los de doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid y por el St. Olaf College de Northfield, Minnesota. Es socio honorario de la Sociedad Hispánica Sigma Delta Pi, de la Gopin Society de Londres o del International Council for Traditional Music en Cambridge. Además, es miembro de los consejos de etnografía y de museos de la Junta de Castilla y León, de la Comisión de Expertos de la Consejería de Educación y Cultura y académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid. Obtuvo el Premio a la Excelencia Cultural en el año 2018. Su labor, reconocida por multitud de entidades culturales, ha sido difundida además en el programa Los Imprescindibles de Televisión Española, en el que se realizó un recorrido por toda su trayectoria artística y de divulgación de las tradiciones y el folclore. En 2 de sus discos, Cuaresma, Semana Santa y Pascua en Castilla y León y La Misión, recoge el rezo de varios viacrucis y canciones religiosas entonadas aún hoy por el pueblo fiel en las diversas procesiones y cultos de Semana Santa. Y sin más, cedo ya la palabra a nuestro pregonero. Alcalde presidente de la insigne Cofradía Penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno, autoridades, hermanos cofrades, señoras y señores. Fray Diego José de Cádiz, celebérrimo predicador de finales del siglo XVIII, recorrió España entera contagiando de ardor religioso a las gentes que acudían a escucharle, fervorosas y expectantes. Su palabra, fácil y convincente, colmó de entusiasmo y devoción las mentes y el corazón de cuantos cristianos asistían a sus especiales misiones. Siempre delicado de salud, murió a los 51 años y siempre preocupado por su alma y la de los demás, escribió numerosísimos sermones y versos piadosos, amén de un centón de cartas a sus confesores y guías espirituales. A través de una de esas misivas, escrita después de alguno de sus numerosos viajes por Andalucía, podemos imaginar a Fray Diego describiendo minuciosamente la circunstancia en que, transportado por una mística fuerza, hace de la cruz su bandera y del Vía Crucis el camino físico de perfección espiritual.
Esta fue una función devotísima y muy solemne, dice Fray Diego. Es de suponer que en todo el pueblo no había una sola cruz por las calles, plazas ni campos. Esto me movió a disponer, de acuerdo con el señor gobernador, muy amigo mío y hombre piadosísimo, sensato, anciano y ejemplar, el colocar la Santa Cruz en los sitios públicos. Para esto, congregados los pueblos la mañana del día 27, revestido yo con alba y capa pluvial y acompañados de 2 señores vicarios, uno el de la misma Carolina y otro el de Arjona, llevando cada uno su cruz de madera labrada como de a vara y yo otra de a 2 varas y tercia de largo y de 4 dedos de grueso, abrazado con ella salimos de la iglesia con repique de campanas y fuimos en forma de procesión cantando el rosario y nosotros 3 rezando el miserere, y fuimos a un alto como medio cuarto de legua de la población, puse mi cruz clavada en tierra, hice la bendición solemne como la trae el ritual romano, y con ella las otras que traían los acompañados y otros sacerdotes, se hizo la adoración y nos volvimos al pueblo, en cuyas plazas y sitios más principales pusimos otras 6, con mucha devoción y consuelo de todos, llorando muchos de gozo y ternura. Yo estaba con una alegría y lleno interior bastante notable, volvimos a la iglesia y se concluyó con el Te Deum y a las 12 subí al balcón y les hice una muy devota plática de los misterios de la Santa Cruz, de la devoción y veneración que debíamos tenerle y de su mística inteligencia para nuestra enseñanza. Encargué se pusiesen en todos los pueblos nuevos y además que en cada uno se pusiese la vía sacra, y así lo prometieron los padres curas y el señor gobernador. Dios sea glorificado por todo. En la fecha en que se produce esta misión, la devoción de la vía sacra ya había sido bendecida por varios papas y fijado su recorrido en 14 estaciones. Particularmente los franciscanos, escribe Luis Resines, habían solicitado indulgencias para esta devoción a fin de que fueran un estímulo adicional que contribuyera a su difusión. Inocente XII confirmó en 1694 algunas de estas indulgencias para los franciscanos y para los afiliados a esta orden, como el caso de la Orden Tercera. Un cuarto de siglo después, Benedicto XIII, en 1726, hizo extensibles los privilegios a todos los fieles, aunque no estuvieran vinculados con los franciscanos. Poco después, en 1731, Clemente XII lo extendió aún más, concediendo las indulgencias a todas las iglesias con la condición de que siempre las figuras o representaciones que marcaban las estaciones en el interior del templo fueran bendecidas por un religioso franciscano con el beneplácito del obispo. Posteriormente, tales indicaciones fueron confirmadas y aquilatadas por Benedicto XIV, y esta decisión de dotar de unas ciertas condiciones tanto a las representaciones plásticas como a la forma de disponerlas, bendecirlas y darlas pleno vigor para lucrar las indulgencias estipuladas, fijó definitivamente el número de estaciones en 14, dispuestas en un orden preciso. Todavía en el siglo XVII, concretamente en 1699, se publicaba, firmada por el franciscano Joseph Monteis, una vía sacra cuyo santo ejercicio se consideraba propio del tercer orden seráfico, en la que se contenían 24 estaciones muy pías y devotas para predicarse a las cruces. No es que fuesen 24 las paradas que debían hacerse en el desarrollo del acto, sino que las 12 estaciones establecidas hasta entonces tenían 2 posibles estacionarios, distintos con 2 explicaciones cada una. ¿Cuáles eran esas estaciones? La primera, la sentencia de muerte; la segunda, la cruz sobre los hombros; la tercera, la primera caída; la cuarta, el encuentro de Jesús con su Santa Madre; la quinta, la llegada de Simón Cireneo; la sexta, el lugar donde Jesús se encuentra a la Verónica; la séptima, la caída segunda en la puerta judiciaria; la octava, la alocución a las hijas de Jerusalén; la novena, la tercera caída; la décima, el despojo de las vestiduras y el ofrecimiento de vino mirrado; la undécima, el lugar en el que fue clavado en la cruz; y la duodécima, el agujero de la peña en que fue fijada la Santa Cruz. Los pasos entre una y otra estación estaban escrupulosamente fijados por la tradición, siendo los recorridos entre la sexta y séptima estaciones y entre la séptima y octava los más largos, ya que debían andarse 336 y 348 pasos y 2 pies respectivamente para cubrir las distancias entre el lugar en que Jesús se encontró con la Verónica y la puerta judiciaria y entre esta salida de Jerusalén y el lugar en que habló a las hijas de la ciudad.
La puerta judiciaria o puerta dorada era el más antiguo de los 8 accesos de la urbe por donde la tradición aseguraba que entraría el Mesías. Los apócrifos situaban en ella el abrazo entre Ana y Joaquín al conocer su paternidad, que tan bellamente pintó el Giotto di Bondone. Después de la conquista de Jerusalén por Saladino en 1187, la ciudad pasó a manos de los mamelucos, quienes la perdieron ante Suleimán el Magnífico, guerrero y legislador otomano que se encargó de reconstruir sus murallas. La tradición asegura que al emprender esa reconstrucción no olvidó cerrar esa puerta judiciaria para evitar que se cumpliera la legendaria profecía de que el Mesías entraría por ella. Dicha tradición parece contradecirse con el hecho de que a fines del siglo XV, en un libro de viajes que luego mencionaré, ya aparece un dibujo de la puerta tapiada, y el autor del texto, Bernardo de Breidenbach, escribe: «Nos fue mostrada la puerta dorada por la cual Cristo entró el domingo de Ramos en Jerusalén encima del asna». No deja llegar hasta allá a ningún cristiano, pero cualquiera de los peregrinos que, vuelto a ella sus ojos mirando, hiciere oración, gana indulgencia plenaria de todas las culpas y defectos. En 1486, por tanto, fecha en la que aparece la primera edición latina del libro, ya estaba tapiada la puerta, aunque Suleimán se encargara posteriormente de cegarla para siempre. Pero volviendo al tema de las estaciones y sus exactos recorridos, en realidad el recorrido completo de la Vía Sacra no se varió sustancialmente al añadirse las 2 últimas estaciones que completaban las 14, ya que éstas eran la bajada de la cruz y el sepelio de Cristo y la soledad de María, que no suponían ningún desplazamiento para quienes realizaban la procesión y sí una posibilidad de meditar contemplativamente sobre 2 momentos dolorosos y espirituales de la Pasión. A partir del breve aprobado por Clemente XII en 1731, por tanto, quedaron fijadas definitivamente las 14 estaciones que 10 años más tarde confirmaría su sucesor, Benedicto XIV, ordenando que se observara sin limitación alguna todo lo dispuesto por el Papa Clemente XII. Se advertía, eso sí, a partir de la última disposición, que el acto fuese dirigido por un predicador o confesor franciscano, que se leyeran respetuosamente las consideraciones correspondientes a cada estación, que si el Vía Crucis se hacía dentro del templo no se hiciese durante la misa para evitar el tumulto y perturbación que se podían seguir de la confusión entre las 2 ceremonias, y finalmente que quienes meditasen sobre la Pasión recorriendo esa vía sacra conseguirían las mismas indulgencias que si visitasen personalmente las estaciones de Jerusalén. Es cierto que el tema de la distancia que debía recorrerse de una estación a otra no se contemplaba en los breves de los papas, pero Leonardo de Porto Mauricio recordaba que aunque no es necesario que los viacrucis tengan la misma distancia de pasos que tiene el viacrucis de Jerusalén, o que deba andarse hasta que se cumpla el dicho número de pasos, sí, empero, será muy conveniente que las cruces se erijan en lugar capaz, con distancia proporcionada que se perciba con la vista y atraiga devoción. Esa recomendación se publicó en 1758 en Madrid, traducida del italiano por el franciscano descalzo Fray Julián de San José, y pertenecía a un Vía Crucis explanado o explicado, escrito por el mencionado Leonardo de Porto Mauricio, en el que se detallaban los pormenores de la correcta práctica de esta devoción y se aclaraban las dudas que podrían surgir en su desarrollo para evitar, decía el autor, que el tesoro grande de indulgencias no se frustre. Dichas dudas se establecían principalmente al preguntarse muchos cristianos por qué se concedían tan grandes indulgencias a un ejercicio que a partir del breve de Clemente XII podría ejecutarse fuera de los templos, corriendo el riesgo de afrontar los peligros que esta práctica podía acarrear a quienes se distrajeran fácilmente con las mundanales variedades que ofrecían las calles y los caminos. Esas calles y sus caminos tan desviados de la principal misión de la procesión, que era, en palabras de Leonardo de Porto, recordar la representación devota de aquel viaje doloroso que hizo el amoroso Jesús desde la casa de Pilatos al Calvario. Tuvo algo que ver la conquista de Jerusalén en 1542 por Suleimán y el supuesto cierre de la Puerta Dorada con la idea de que los cristianos pudiesen recordar la pasión de Cristo en un lugar que no fuese
la ciudad santa. Algunos autores lo sugieren, pero no podemos olvidar que Álvaro de Córdoba, un dominico nacido en Zamora y profesor en San Pablo de Valladolid, ya había recreado, tras un viaje a los santos lugares en 1419, una vía dolorosa en la capilla del convento de Scala Coeli, a las afueras de Córdoba. Y un siglo más tarde, ya en 1517, dos frailes franciscanos, Ángel de Linx y Lorenzo Morelli, intervinieron ante un comerciante de la ciudad de Romans, situada en el camino a París, para que se creara una vía sacra física que reprodujera en 7 estaciones o pilares los principales eventos del camino de Cristo hasta el Calvario. La idea, pues, no era única ni original. En Varallo, en Italia, y también en el camino de peregrinación entre Loreto y Roma, los peregrinos ya podían contemplar desde hacía años, por ejemplo, la Última Cena en figuras al estilo de la concebida por Leonardo da Vinci, o participar, junto con imágenes de los Reyes Magos, en la adoración a Jesús Niño en el pesebre de Belén, como enseñó a hacerlo el mismo San Francisco en Greccio. Romanet Bofill, el comerciante que promovió y construyó en su ciudad de Romans esa reproducción de los santos lugares, confesaba que su recreación de la vía sacra estaba inspirada en otra similar que él mismo había contemplado en Friburgo, de modo que en los albores del siglo XVI, lejos de ser una novedad, eran muchas y diversas las manifestaciones plásticas que comenzaban a situar el recuerdo de la Pasión en un ámbito no solo distinto al lugar en que se produjo, sino externo incluso a los templos o emplazamientos sagrados, donde ya anteriormente podían contemplarse y venerarse imitaciones de sepulcros de Cristo. Esta interactividad espacial, como la denominaría la investigadora Catherine Blair Moore, permitiría a cualquier persona, y en particular a los peregrinos que recorrían con una motivación espiritual los caminos europeos, involucrarse física y personalmente en una devoción tan antigua como beneficiosa para el alma. Es cierto que tampoco convendría desvincular esos beneficios en forma de indulgencias por millones de días que se vendían en Romans, en la Toscana, en Doviaco, en Friburgo, de la reforma solicitada por Lutero, que criticaba la cultura de reliquias e indulgencias que había provocado el uso viciado de las mismas. Pero en cualquier caso, la costumbre del Vía Crucis, lejos de esas polémicas, era defendida desde mucho tiempo antes por la Orden de San Francisco, basándose en la tradición de que ya el santo practicaba una fórmula similar, peripatética, acompañada de la jaculatoria: «Adorámoste, Cristo, y bendecímoste, que por tu santa cruz redimiste al mundo». La tradición, por tanto, existía, pero es innegable, sin embargo, que el Libro d'Oltramare del franciscano Niccolò di Poggibonsi, donde se narraba un viaje a los santos lugares entre 1345 y 1350, tuvo mucho que ver en la definitiva vinculación de los franciscanos con la práctica del Vía Crucis. Ese viaje de Venecia a Jerusalén del fraile menor, en que tan minuciosamente se describían los caminos, los edificios, los parajes, incluso la información de que la casa de la Virgen había sido destruida probablemente por los mamelucos en el siglo XIII, intrigaría a los peregrinos y los animaría a visitar los lugares que recorrieron los pies de Cristo. El libro tuvo más de 60 ediciones, muchas de ellas con interesantes grabados, en los que la imaginación permitía a un devoto situarse en Tierra Santa al estilo de lo que Richard Ford haría popular siglos más tarde, en pleno romanticismo, con sus Readers at Home, o sea, lectores en casa. Otros libros vinieron a añadirse a la bibliografía de viajes con abundantes detalles textuales e iconográficos. Tal vez uno de los más populares fue el titulado Viaje de la Tierra Santa, donde el ya citado Bernardo de Breidenbach, deán de Maguncia, transcribió sus experiencias al realizar un periplo para alcanzar los santos lugares en 1483. Herardo Roybig, dibujante y grabador de Utrecht, le acompañó e ilustró con preciosas imágenes el texto. El éxito del libro llegó a España, donde fue traducido y ampliado por Martín Martínez de Ampiés, hidalgo aragonés muy vinculado a la orden franciscana, según desvela Pedro Tena en sus notas a la edición española del año 2002. Leamos siquiera un breve fragmento de su texto para comprobar el interés del autor en demostrar la veracidad de su viaje. Del Santo Sepulcro hasta el Calvario, el monte donde Jesucristo fue crucificado, hay 700 pies medidos. Hay una iglesia
y desde el suelo hasta arriba, donde la cruz fue asentada, tiene de alto 18 pies. El agujero donde la cruz estaba puesta es de tal anchura que puede coger una cabeza como la mía, que dentro yo puse. Y el color de la sangre muy sagrada de Cristo, Redentor nuestro, aún se ve en la escisión de piedra, la cual estaba a mano izquierda, donde está hecho un altar muy hermoso. El pavimento o suelo de esta capilla y las paredes son hechas de muy fino mármol y muy pintadas con doradura sutil y muy rica. El lugar donde la cruz fue afirmada es una fosa de hasta 2 palmos y tan grande y capaz, según antes he dicho, que puse yo dentro mi cabeza. Breidenbach culmina esa parte de la descripción con el siguiente texto que augura la posibilidad de extender el recuerdo de la pasión por todo el orbe cristiano. No es maravilla que los peregrinos y cualquier devoto y fiel cristiano haya gana y deseo de visitar lugar tan santo y de tanta indulgencia donde Jesús, nuestro Redentor, puesto en la cruz, redimió con su muerte y sangre preciosa el mundo lleno de mancillas por culpas ajenas. Oh lugar digno para poner sello a nuestra memoria, que si no podemos verle con los ojos, que le visiten las voluntades, pues de ahí se obró la redención y salud humana. Desde la aparición de ese viaje de la Tierra Santa, muchos otros escritores, principalmente franciscanos, escribieron y predicaron sobre el ejercicio piadoso del Vía Crucis, y con total independencia de aquellos aspectos que por su descripción paisajística o monumental estarían más relacionados con la literatura de viajes, insistieron en el carácter verdaderamente espiritual de la costumbre, muy provechosa para la salvación y fácil de llevar a cabo sin necesidad de ir a Tierra Santa. Ya en 1686, Fray Buenaventura Tellado había dejado escrito en su manojito de flores en 3 ramilletes lo siguiente: en este santo ejercicio, refiriéndose al Vía Crucis, uno de los principales de mi religión seráfica, como herencia derivada de Cristo y su purísima Madre a los hijos de San Francisco, su fiel traslado, a cuya vigilancia y cuidado fió la Santa Iglesia la custodia, manutención y culto de los santos lugares de Jerusalén y toda la Tierra Santa. Cumplieron y cumplen con tal desvelo que en premio de celo tan seráfico trasladó la Santa Madre Iglesia a los santos lugares en el Vía Crucis a sus claustros y de estos a todo el mundo para utilidad y consuelo de todo fiel católico. No sufre la caridad vivir sin comunicarse, y así, exploradores fieles de la ley de gracia, no contentos con solo traer las señas de la tierra de promisión, se empeñaron en cargar con todas sus delicias hasta introducirlas a los fieles en sus mismas casas. Y termina, consta de repetidos indultos apostólicos por cuya concesión, visitando la Vía Sacra y cualquier cuadro, cruz, pintura, capilla o iglesia puesta y fundada en cualquier parte del mundo por cualquier hijo o hija de algunas de las 3 órdenes de nuestro Padre San Francisco, en representación y memoria de aquellos santos lugares, gana las mismas indulgencias que a dichos santos lugares están concedidas. No olvida Fray Buenaventura advertir que existe una bula en la que se mencionan las penas y precauciones contra los que, presuntuosamente incrédulos o malintencionados, se opusieren a este o cualquier otro indulto y privilegio de nuestro seráfico instituto. La importancia de la voluntad y del interés personales en la práctica de la vía sacra, independientemente del tamaño de la cruz portada o del lugar en que se hiciese el recorrido, volvía a aparecer en el libro que Fray Francisco de Villanueva y Buitrago escribía en 1772. En esa instrucción de terceros escribía lo siguiente: no me persuado se encontrará algún hermano tercero tan simple que juzgue se ha de salvar con solo vestir el hábito de la tercera orden. El hábito no hace al monje, sino la práctica de las virtudes y pura observancia del instituto que profesa. La salvación no depende del vestido. Tan vestido de apóstol estaba Judas como San Pedro, y no por eso se salvó ni por haber entrado en el apostolado. En el cielo son muchas las mansiones, y en el mundo son varios los caminos por donde se va a la gloria. En todos está Jesucristo llamando a que le sigan, y no los llama a todos por un mismo camino. A unos los llama y lleva por el camino de San Pedro, a otros por el camino de Santo Domingo, a otros por el de San Francisco y así de los demás. La perfección no consiste en llevar una cruz grande y pesada, sino en llevar cada uno su cruz y seguir con ella a Jesucristo por el camino que le guía. Todos los textos precedentes y otros similares, por tanto, fueron el sustrato sobre el que sembró Fray Diego José de Cádiz, mencionado al comienzo de este pregón, sus misiones y su devoción a la cruz.
Su predilección por este ejercicio queda patente en muchos de los relatos que otros autores de su tiempo hicieron sobre él. Escribe un contemporáneo: los viernes del año acompañaba, Fray Diego, al pie de la cruz a Nuestra Señora las 3 horas que el Señor estuvo pendiente en ella antes de expirar, lo que repetía en otros días, y en tiempo no precisado a que fuese desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, las hacía cuando podía, de noche o de día. Y lo mismo ejecutaba con el Vía Crucis, acompañando a esta señora como si la viese en espíritu dolorida, amorosa y compasiva, visitar los mismos sitios de la pasión de su Santísimo Hijo. Este santo ejercicio lo hacía de noche y de día y en cualquier sitio o lugar, hasta caminando, según la posibilidad tenía, sirviéndole de cruces o calvario el mismo crucifijo que llevaba al pecho muchas veces. La devoción de Fray Diego hacia el Vía Crucis y la seguridad en los efectos que podían obtenerse con su práctica le llevaron en una ocasión, en este caso en Estepa, a predicar durante un sermón dedicado al perdón de los enemigos cómo debía el cristiano comportarse con sus presuntos rivales. Y todo ello la misma tarde en que le contaron que una señora había recibido a un vecino con el que estaba enemistada tirándole una silla a la cabeza. Lo sentí, refiere Fray Diego, pero no me movía a cosa alguna. Yendo ya por la calle para la plaza y llevando el crucifijo grande reclinado sobre el pecho y el brazo izquierdo, me sentí dar un vuelco el corazón y moverme a no hacer ningún acto de contrición aquella tarde. Fray Diego, en vez de exhortar al pueblo a que se arrepintiese de los odios que allí había, optó por retirarse estratégicamente y dejar a Estepa en manos de la providencia. Les exhortaba como Cristo mi Señor a Judas, que siguiesen sus designios de ofenderle y aumentar sus culpas, y que en esta inteligencia me retiraba dejándolos en manos de su mal consejo. De esto resultó conmoverse el pueblo, de modo que algunos a voces decían sus culpas y pedían confesión. Se hicieron desde aquella noche por todas las restantes muchas procesiones de penitencia y Vía Crucis. El clero por comunidad salió a las 10 o más de la noche rezando el Miserere, cantando zaetas, etc. Sabemos el éxito que tuvo y aún tiene el Miserere cantado. Ten mi Dios, mi bien, mi amor, misericordia de mí. Texto traducido del Salmo 50 que se atribuyó durante mucho tiempo a Fray Diego y que finalmente resultó ser del obispo Manuel Azamor Ramírez. Probablemente no es casualidad que tras la muerte del capuchino, considerado como santo en vida, y a quien sus biógrafos achacan hechos considerados como milagrosos, algún seguidor fervoroso se aprovechara de la popularidad de la traducción para incluirla en la bibliografía abundante de Fray Diego, ya que el texto, espiritual e inofensivo, solo era expresión de una religiosidad sin tacha y mostraba a través de 20 preciosas décimas el fino sentimiento y el sincero fervor de un prelado al que las circunstancias políticas y terrenales alejaron de su propio país. No me parece, sin embargo, que una traducción tan delicada y sensible como esta tenga que ver con el espíritu ardoroso y combativo que exhibió siempre Fray Diego. Bastaría con leer el texto El soldado católico en guerra de religión para darse cuenta de qué poco necesitaba el capuchino de Cádiz para tomar las armas y usarlas. En fin, como digo, algo sabemos acerca de ese Miserere que todavía se canta en algunos pueblos de España. Pero, ¿qué eran esas zaetas a las que se refiere Fray Diego? Parece indudable que un tipo de canto muy ligado a las misiones, en forma de avisos o sentencias, se interpretaba por las calles, especialmente a lo largo del Vía Crucis. En el mencionado texto del siglo XVII, denominado Vía Sacra, y debido a Fray Joseph Monteis, se explica de forma precisa cómo debe hacerse la procesión y desde la primera estación se incluyen algunos versos que bien podrían ser cantados. Considera, alma perdida, que en aqueste paso fuerte se dio sentencia de muerte al Redentor de la vida. Alma, en este paso advierte que has caminado perdida, pues por tus culpas la vida está condenada a muerte. Maximiano Trapero, en su estudio ejemplar sobre la décima en el pueblo hispano, propone una serie de publicaciones sobre el Vía Crucis que siguen un orden cronológico, empezando por un texto de Diego de Santiago, carmelita descalzo, que en 1741 publica una honra y provecho en el ejercicio sacro del Vía Crucis, en el que cada estación se ilustra con 6 redondillas, para que entre estación y estación vayas cantándolas o rezándolas, propone el autor. Si quisieres, todas, si no quisieres, algunas, y en fin serán muchas, para que si gustas escoger tengas en qué, y si las estaciones están dilatadas, tengas qué decir.
La primera estación comienza con los versos: «Contempla aquí a tu Señor desnudo y avergonzado y duramente azotado solo por tenerte amor. Mírale ya sin aliento, herido todo y llagado, deshecho, acardenalado, desfigurado y sangriento». En general, casi todos los comienzos de esas canciones, saetas, zaetas o saetillas, como se las denomina en diferentes publicaciones, incluyen las palabras consideración o contemplación, y sus versos se dirigen al alma para mover su emoción y provocar el arrepentimiento sincero de sus faltas. Considera, alma perdida, que en aqueste paso fuerte dieron sentencia de muerte al Redentor de la vida, repetía el franciscano Antonio Arbiol en el ejercicio santo del Vía Crucis, publicado en 1777, siguiendo los pasos y las palabras de su hermano de orden, Joseph Monteis. El estímulo de la devoción con las indulgencias concedidas a los hijos de la venerable Orden Tercera de nuestro Padre San Francisco, que incluye un método de visitar el Vía Crucis y publicado en 1820 en la imprenta de Roldán en Valladolid, publica unos versos de la Pasión de Cristo para la Vía Sacra que comienzan: «Jesús tan afligido, Jesús atormentado, llorad pues, ojos míos, llorad por vuestro amado». En ese mismo libro se puede leer la forma en que se ha de practicar el sagrado ejercicio y, una vez más, las excepciones que podrían darse. Visitando el Vía Crucis y meditando en la Pasión del Señor, se ganan todas las indulgencias plenarias y parciales concedidas a los que visitan las estaciones de Jerusalén que consagró el Señor con sus sagradas plantas, con tal que dichas cruces estén bendecidas y puestas por algún religioso francisco, predicador o confesor, súbdito del general de la observancia, cuya concesión es del Papa Inocencio XI por su breve del 5 de septiembre de 1686, confirmada por Inocencio XII y Benedicto XIII, Clemente XII y Benedicto XIV por su breve Cum Tanta Sit de 30 de agosto de 1741. Nuestro Santísimo Padre Clemente XIV, por su rescripto dado en Roma el día 26 de enero del año de 1773, concedió a los verdadera y legítimamente impedidos de poder visitar el Calvario el privilegio de ganar las mismas gracias e indulgencias, con tal que, teniendo entre las manos un crucifijo de metal, bendito por prelado, aunque sea local, de la Orden de nuestro Padre San Francisco, meditando en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, rezasen 14 Paternoster y 14 Ave Marías y la estación mayor. Y concluye con un apunte sacado de la tradición cristiana. La Reina del Cielo fue la primera que anduvo el Vía Crucis en el tiempo de la pasión de su Hijo y después la frecuentó toda su vida. Así lo escribe el oráculo de Ágreda. Se refiere a la mística y visionaria Sor María de Ágreda, y así se lo significó nuestro Señor Jesucristo a la venerable Madre Antigua, a quien dijo: «Al alma que me acompañase en la devoción de la Vía Sacra, rezando mis estaciones y meditando en los misterios de mi pasión, la libraré de sus pecados y la favoreceré en vida y muerte. Y en el lugar o casa donde tuvieren esta devoción de la Vía Sacra, ampararé a todas las personas que viviesen en dichas casas y lugares». Respecto al origen de todas esas tiras de versos que acompañaban cada estación, escribe Maximiano Trapero que su atribución de autoría aparece de una manera muy liberal en esas reimpresiones, siendo el nombre del beato Diojosé de Cádiz el más frecuente por la fama extraordinaria que alcanzó en vida como el misionero perfecto y más aún por el prestigio que tras su muerte le concedió su beatificación. Ya en el siglo XIX, pero con acentos barrocos todavía, aparece un texto cuya importancia voy a reseñar por tratarse de la fórmula más apreciada y popular de todas las conocidas y la que se ha seguido usando especialmente en el medio rural hasta nuestros días. A las preces usuales que aparecen casi indefectiblemente en todas las versiones del Vía Crucis desde el siglo XVII, viene a unirse en este caso un texto cantado cuya métrica y ritmo interno, lejos de poder ser considerados saetillas, no fueron extraños a algunas invenciones de Calderón de la Barca. Antonio Alatorre, en su obra 4 ensayos sobre arte poética, denomina al esquema que sigue la composición poético-musical esquema de Marizápalos, haciendo referencia a la estructura interna que ya poseía una de las canciones más populares del barroco español. El tema tomaba el nombre de Marizápalos, con el que se conocía a María Inés Calderón, hija adoptiva de don Pedro Calderón de la Barca y amante del rey Felipe IV. El mismo Calderón utilizó de forma prolija esa fórmula que iba encadenando cuartetas de 10 y 12 sílabas. Despertad, despertad, israelitas, del pálido sueño en que ociosos dormís.
El esquema, muy del gusto de poetas posteriores como Sor Juana Inés de la Cruz, parecía ir por su ritmo interno y sus cadencias casi siempre ligado al sonido de una guitarra, instrumento musical que estaba tratando en esa época de encontrar su acomodo como instrumento de cuerda rasgueado y popular. El mencionado Antonio Alatorre sugiere varios ejemplos más de su paradigma. He aquí ahora un ejemplo de Salazar y Torres, que al final de la loa "El encanto es la hermosura", los personajes alegóricos celebran el cumpleaños de la reina, cada uno en una cuarteta. De ese trono de ardores divinos, estrellas hermosas, llegad y venid, y constantes, amantes, brillantes, con voces de luz a la luz aplaudid. Según Alatorre, el esquema sigue sirviendo de cauce años más tarde para que poetas como Gustavo Adolfo Bécquer, Rubén Darío o Juan Ramón Jiménez expresen en sus obras respectivas elevados sentimientos. Estaríamos hablando, por tanto, de un contrafactum basado en un esquema que resulta tan familiar al oído de los españoles que invita a repetirlo y usarlo con éxito. La costumbre de contrahacer es antiquísima. El contrafactum es, desde la época de la liturgia visigótica, un poema que se canta sobre la base de una melodía popular adaptada a la medida del texto. Nebrija mencionaba en su vocabulario la palabra contrahacimiento, con la significación de imitatio o representatio, o sea, imitación o representación. El hecho de contrahacer llevaba consigo dos actividades: concebir una idea y ajustarla a un molde ya existente que, como he dicho, se usaba como modelo. Cualquier cancionero de romances que eligiésemos del siglo XVI español nos serviría como ejemplo, porque siempre aparecerían en sus páginas las palabras contrahecho, mudado o trocado, para definir una acción que permitía transformar un modelo previo en una nueva canción. Es evidente que ese acto de birlibirloque servía para modificar o sustituir un texto con muy poco esfuerzo, y que las melodías o esquemas melódicos que constituían la base de ese acto de magia tenían que ser necesariamente tan familiares como populares para poder llevarlo a cabo con eficacia. Pero volvamos al texto del Vía Crucis. La fórmula a que me vengo refiriendo, la más popular, repito, de las practicadas en los últimos tiempos, se denomina en casi toda España el poderoso, aludiendo a la palabra con la que comienza. Poderoso Jesús Nazareno, de cielos y tierra, Rey universal, hoy un alma que os tiene ofendido pide que sus culpas queráis perdonar. El autor anónimo de este Vía Crucis recurre a una especie de diálogo entre el alma y el mismo Jesucristo, quien la interpela directamente siguiendo un relato de la pasión ajustado a la tradición cristiana y a las estaciones que se fijaron desde el siglo XVIII. Cristo contesta al propósito de enmienda del alma con las siguientes palabras: Jesucristo piadoso responde, diciéndole al alma: ¿quieres acertar a servirme? Procura contrita todos tus pecados muy bien confesar. Tras las primeras recomendaciones comienzan las glosas que irán comentando uno a uno todos los pasos del Salvador hasta llegar al Calvario. Del pretorio a casa de Pilato será la primera estación que andarás, y verás que azotaron mi cuerpo 6 fuertes verdugos hasta se cansar. Estos versos decasílabos y dodecasílabos se enriquecen progresivamente con una consideración añadida en cada estación que encabeza la frase «Sígueme y verás», que Pilato sentencia de muerte me dio procurando al César agradar. La segunda estación es a donde apenas oyeron la sentencia dar, los verdugos la cruz me pusieron en hombros y a prisa me hacen caminar. El autor, probablemente un franciscano, echa mano de innumerables recursos, del mismo modo que aprovechó un esquema rítmico muy español para ir acentuando rígidamente los versos de 10 en las sílabas tercera, sexta y novena y los de 12 en la segunda, quinta, octava y duodécima. Si nos fijamos, es el mismo esquema que se repite en otros Vía Crucis, como el que comienza: acompaña a tu Dios, alma mía, cual vil asesino llevado ante el juez. Y en temas tan conocidos como aquel Rosario de la Aurora, que se vino a hacer popularísimo en toda España con el título de Los Campanilleros. El martilleo de la acentuación, que podría generar fastidio en opinión de Alatorre y que probablemente era reforzado con el sonido de la campana de mano del muñidor de la cofradía, se enriquecía en el caso de la versión grabada en 1929 por Manuel Torre con algunos melismas personales que 3 años más tarde fijaría definitivamente la Niña de la Puebla y que eran imposibles para el canto colectivo de los hermanos. Que estos rosarios de la Aurora fueron popularizados también por los franciscanos queda patente en algunos versos. El demonio, como es tan astuto, en una avellana se quiso meter
y vinieron los padres franciscos y lo machacaron con un almirez. En fin, a través del breve recorrido que hemos realizado por la historia del Vía Crucis, hemos podido observar una piadosa costumbre, la de rememorar los hechos de la pasión y muerte de Jesucristo, considerada como un ejercicio devoto a partir de su difusión y encarecimiento por parte de la Orden franciscana. Desde mediados del siglo XIV, la Orden se hizo cargo del cenáculo en Tierra Santa, obsequio del rey Roberto I de Nápoles en 1333, y continuó su labor doctrinal, añadiendo a su presencia física en unos lugares que según las épocas supusieron un peligro incluso para la vida, una labor apostólica por medio de la práctica de la Vía Dolorosa, Vía Sacra o Camino de la Cruz. Numerosos escritores y predicadores, tanto de la Orden de San Francisco, incluyendo los menores capuchinos y los terceros, como de otras, implicadas en la difusión del ejercicio piadoso del Vía Crucis, colaboraron con un gran número de publicaciones y misiones a hacer más popular la devoción. El centenario que se cumplirá el día 30 de este mes merecerá seguramente publicaciones o conferencias que reflejen la importancia de una costumbre que se ha mantenido a lo largo de una centuria, con los altos y bajos lógicos en una devoción que depende de personas e instituciones vivas y activas. No estará de más, sin embargo, que dedique unas palabras al hecho que dio origen al Vía Crucis procesional que todos los años se celebra en Valladolid dentro de los actos de su Semana Santa, patrimonio cuidado especialmente por las venerables cofradías y orgullo para toda la ciudad. El 30 de marzo de 1919, en la localidad santanderina de Limpias, finalizaba la misión que había sido conducida por los padres capuchinos Anselmo de Jalón y Agatángel de San Miguel. La misión había sido costeada por Carolina del Ribero, oriunda de Limpias y viuda de José Domingo Reyes Medrano. Después de la comunión en la misa del día 30 se produjo una serie de hechos extraordinarios que dieron origen a la devoción, difundida después por toda España, al Cristo de la Agonía que se veneraba en la iglesia parroquial de San Pedro de la localidad de Limpias. Asistentes a la misión hablaron de la entrañable y cariñosa despedida que se organizó al salir los padres Jalón y San Miguel del pueblo. En esta explosión de sincerísimo cariño hacia los padres capuchinos, escribe el padre Andrés de Palazuelo, profesor de Monteano, muchas fueron las personas que grandemente sobresalieron, siendo digna de especialísima mención la virtuosa y prudente señorita Luz Medrano del Ribero. María Luz Medrano del Ribero, muy relacionada con la familia Herrera Oria, con uno de cuyos hermanos se casó, en concreto con Francisco, no solo se destacó en hacer más emotiva aquella despedida, sino que probablemente tendría bastante que ver en la elección de Valladolid, en cuyo colegio de San José estudiaron todos los hermanos Herrera Oria, como ciudad en la que se celebraría justo un año más tarde el Vía Crucis procesional, cuyo centenario ahora se conmemora. Tampoco se puede olvidar que el Diario Regional, creado en 1908 por Justo Garrán, envió un corresponsal a Limpias para que se hiciera eco de los sucesos. Finalmente, y por ser fieles a la historia, habremos de recordar al cardenal Pedro Segura, por entonces obispo de Apolonia y candidato frustrado a la sede de Valladolid, sede que pasaría de Cos a Gandásegui. Segura fue, después de 2 visitas a la localidad de Limpias, el creador de la Asociación del Santo Cristo de Limpias, similar a la que ya existía en Valladolid del Cristo agonizante o de la Buena Muerte. La prensa de la época, recurriré tan solo a la primera página del Norte de Castilla del 30 de marzo de 1920, expresaba su satisfacción por los cánticos que acompañaron a la procesión, interpretados por 150 tiples del Colegio de la Sagrada Familia de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. La procesión, escribía el gacetillero, saldrá a las 8 de la noche de la Iglesia de la Cruz y, practicando el ejercicio del Vía Crucis, recorrerá las calles de Macías Picabea, Angustias, hasta la Iglesia, Libertad, Fuente Dorada, Quiñones, Lencería, Plazuela del Ochavo y Platerías. Al llegar la procesión a la Iglesia de las Angustias, la cofradía de este nombre sacará a la puerta de aquella la veneradísima Virgen de los Cuchillos, y ante el grupo formado por esta y Nuestro Señor crucificado se rezará la cuarta estación del Vía Crucis. Terminada esta, se cantará Solemne Salve. Finaliza el periodista, y yo también, asegurando que entre los numerosos asociados de la piadosa hermandad reina gran entusiasmo y fervor por concurrir a esta procesión,
que contribuye a dar mayor solemnidad a los cultos de Semana Santa. Ese ha sido también mi principal interés al aceptar la amable invitación del alcalde de esta insigne cofradía para pronunciar este pregón. Muchas gracias por su amabilidad al escucharme y buenas noches.